La regla era clara. Ese crucifijo tenía que estar en la puerta trasera de la casa, la que daba hacia el panteón, sobre todo en Semana Santa. No sé por qué, eso dijo mi abuela cuando me encargó esa tarea. Pero aquella madrugada de Viernes Santo que lo olvidé, un ruido me despertó. Me asomé por la ventana y vi algo caminando entre las tumbas, algo que se dirigía hacia mi casa. Buenas noches, comunidad, y bienvenidos a estos episodios de Semana Santa. No sé si les voy a encontrar de vacaciones, descansando o simplemente trabajando, chambeándole como siempre, pero espero que estén del mejor humor para escucharnos. Y si no, si pasan por un momento difícil, pues gracias por dejarnos estar ahí y acompañarlos para pasarlo todos juntos. Las siguientes historias suceden en días como estos, en Semana Santa. Y es que son tiempos muy espirituales, donde todo está muy cerca, muy cerca. Hasta yo tengo historias de Semana Santa que muy pronto les voy a contar. Pero ahora es momento de continuar, no hay que perder el tiempo, porque nos esperan grandes historias esta noche. Así que espero que estén listos, listas, porque ya comienzan los siguientes relatos de la noche. Hola, comunidad. Esto que voy a contar ocurrió cuando yo era niño, pero cada Semana Santa lo recuerdo con mucha claridad. Mi abuela siempre decía que había cosas que uno debía hacer aunque no entendiera por qué. Yo nunca le pregunté demasiado, hasta que una noche descubrí que tenía razón. Nosotros vivíamos en una casa que quedaba pegada a un panteón, literalmente pegada. La parte de atrás de la casa tenía una reja que daba directo hacia las tumbas. Mi papá siempre decía que esa casa había sido muy barata precisamente por eso, pero que para nosotros era conveniente porque cruzando el panteón yo llegaba muy rápido a la escuela. Desde muy chico recuerdo una costumbre de mi abuela. Todas las noches, justo a medianoche, tomaba un crucifijo pequeño que guardaba en un mueble de la sala, lleno de sus santos, y caminaba hasta la puerta de reja que daba hacia el panteón. Lo colocaba ahí, colgado de un clavo que estaba junto al marco de la puerta. Nunca hacía ruido ni nos decía nada. Solo salía y lo ponía ahí, y lo recogía ya en la mañana. Yo lo veía desde niño y siempre me dio curiosidad, pero cuando le preguntaba para qué lo hacía, ella respondía lo mismo. Es una costumbre vieja nada más. Eso, y nunca explicó más. Con los años dejó de hacerlo algunas noches, porque ya estaba grande y le dolían mucho las piernas, pero siempre que llegaba Semana Santa era muy estricta con eso. No podía faltar el crucifijo. Por más mal que se sintiera, por más adolorida que anduviera, todas las noches de Semana Santa salía y lo colocaba. En el 2009 mi abuela se enfermó. La tuvieron que llevar al hospital y empezó a empeorar muy rápido. Un día, antes de que se la llevaran, me llamó a su cuarto y me pidió algo. Me dijo que mientras ella no estuviera en casa, yo debía ponerle el crucifijo en la puerta de la reja todas las noches. No me explicó nada más. Solo me dijo que lo hiciera exactamente como ella lo hacía. Yo tenía miedo de hacerlo, porque esa puerta daba directo hacia el panteón y de noche todo se veía completamente oscuro. Apenas se distinguían las cruces y algunas lápidas blancas entre los árboles. Aún así lo hice. Todas las noches, a medianoche, caminaba hasta la puerta, colgaba el crucifijo y regresaba corriendo a la casa. Siempre tenía la sensación de que alguien me estaba mirando desde el panteón. No veía nada, pero como que sentía esa mirada. Pasaron algunas semanas así, hasta que llegó Semana Santa. Mi abuela ya no volvió a la casa. Murió el Viernes Santo del 2009. Ese día fue muy confuso para todos. Mis papás iban y venían del hospital,
hablando con médicos, arreglando papeles. En la tarde regresaron a la casa un momento y luego volvieron a salir para terminar los trámites. Me dejaron a mí y a mi hermana solos. Ella es 2 años mayor que yo. Estábamos en la sala viendo la televisión cuando nos dimos cuenta de que ya era tarde. Nadie estaba pensando en otra cosa más que en mi abuela. Ni siquiera estaba poniendo atención a lo que veíamos en la tele. Lo poníamos para no estar en silencio. Lo poníamos para, según nosotros, no pensar en la muerte, en que se había ido, pero evidentemente no funcionó. Y por eso, creo que esa noche yo olvidé poner el crucifijo. Simplemente se me pasó. Estaba como aturdido por el dolor, por la sorpresa. No sé a qué hora fue exactamente cuando escuchamos el ruido. Fue el sonido de la reja abriéndose. Era un sonido muy claro, como cuando alguien empuja una puerta vieja de metal. Mi hermana y yo nos quedamos en silencio. Sabíamos perfectamente qué puerta era, porque la de enfrente era de madera. Y no, la que sonaba no era esa. La puerta que se abrió es la que daba al panteón. Nos levantamos y nos asomamos por la ventana que daba hacia el patio de atrás. Y ahí fue cuando vimos que había varias personas caminando entre las tumbas. Caminaban lentamente, casi en fila, dirigiéndose hacia nuestra casa, hacia la reja abierta de par en par. No pude distinguir bien sus caras. La luz de la luna apenas iluminaba las siluetas, pero eran claramente personas. Vimos que entraron al patio por la reja y venían directo hacia la puerta trasera de la casa, la de la cocina. Mi hermana me agarró del brazo y me preguntó qué estaba pasando. Yo tampoco entendía nada, pero en ese momento recordé algo: el crucifijo. Corrí hacia la sala, lo tomé de la mesa donde siempre lo dejábamos y fui hasta la puerta de la cocina. Al menos ahí lo colgué en el marco, justo frente a la puerta. En cuanto lo hice, escuchamos algo afuera. Eran voces, varias voces al mismo tiempo. Sonaba como si quisieran hablar, como si intentaran decirse algo entre ellas, pero las palabras no salían completas. Era un murmullo extraño, entrecortado, que venía del otro lado de la puerta. Mi hermana empezó a llorar y nos quedamos ahí, sin movernos. Las voces siguieron durante un rato. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero recuerdo haber visto el reloj de la cocina cuando finalmente se callaron. Las 3 de la mañana. Después de eso no volvimos a escuchar nada. Un rato más tarde llegaron mis papás. Les contamos todo lo que había pasado, pero no nos creyeron. Pensaron que habíamos imaginado cosas por el miedo o por todo lo que estaba pasando con mi abuela. Cuando mi papá fue a revisar el patio, vio algo que sí le llamó la atención. La puerta de reja que daba hacia el panteón estaba abierta. Después de esa noche, nunca volvimos a hablar mucho del tema, pero yo seguí haciendo lo que mi abuela me pidió y nunca nadie me lo impidió o me preguntó por qué. Durante los 5 años que vivimos todavía en esa casa, todas las noches, a la medianoche, colgaba el crucifijo en la puerta. Nunca volvió a olvidar hacerlo. Y aunque tampoco nunca volvimos a ver algo como aquella noche, todavía Comunidad Relatos de la Noche, cada Semana Santa, cuando llega la madrugada, todavía recuerdo muy bien lo que vi caminando entre las tumbas. Hola, Relatos de la Noche. Antes que nada quiero decir que soy una gran fan del canal. Muchas veces escucho las historias mientras tejo o dibujo y nunca pensé que algún día enviaría una experiencia propia. Yo tenía 16 años cuando pasó.
Soy de un pueblo pequeño en Colombia que mucha gente dice es un pueblo de brujas. Hace mucho tiempo, según cuentan los mayores, aquí hubo un aquelarre, algo real que la gente vio, y desde entonces los pobladores son muy supersticiosos. Dicen que en ciertas fechas, sobre todo en Semana Santa, hay que tener cuidado, porque pueden pasar cosas extrañas. Había gente en el pueblo que decía que había que protegernos por si el diablo decidía aparecerse en nuestras casas. La noche del Jueves Santo estaba acostada en mi cama, sola en casa, enviándome mensajes con un amigo. Todo estaba en silencio cuando, de pronto, empezaron a golpear la puerta principal de la casa. Golpes fuertes. Al principio pensé que era mi hermano. En esa época él salía mucho a tomar y a veces olvidaba llevarse la llave. Así que cuando regresaba tocaba la puerta para que alguien le abriera. Le escribí a mi amigo que me esperara un momento, que iba a abrirle a mi hermano. Salí de mi cuarto y crucé la sala sin encender la luz. La casa estaba muy oscura, pero a uno no le da miedo a la oscuridad cuando se siente a salvo, en casa. Antes de abrir la puerta me asomé por la ventana para asegurarme de que sí fuera mi hermano. Pero afuera no había nadie. Me quedé mirando hacia afuera unos segundos. La calle estaba completamente vacía, no había nadie, y aún así, los golpes seguían. Yo estaba viendo hacia afuera, viendo claramente que no había nadie frente a la puerta, y los golpes se seguían escuchando, cimbrando la puerta. Y cada vez eran más fuertes, más violentos. Ya no parecía que alguien estuviera tocando con los nudillos. Sonaba más bien como si estuvieran pateando la puerta desde afuera. Sentí como el miedo me paralizaba. Me quedé ahí sin saber qué hacer. Entonces reaccioné. Con el pie golpeé la puerta desde adentro y grité lo primero que se me ocurrió. ¡Lárgate, maldito!, dije algunos insultos más y corrí de vuelta a mi habitación. Cerré la puerta, me metí bajo las sábanas y me puse a llorar del miedo mientras escuchaba cómo seguían golpeando la puerta de la casa. No recuerdo a qué hora me ganó el cansancio y me dormí, pero ya casi amanecía. A la mañana siguiente mi mamá me vio muy cansada. Tenía los ojos pesados y la cara pálida, así que me preguntó que qué me pasaba. Le conté todo lo que había vivido. Ella me miró con una expresión muy seria que todavía hoy recuerdo y me dijo algo que no esperaba. Por eso, hija, por eso en Semana Santa uno debe acostarse temprano. No respetaste eso y te espantaron. Hoy duérmete temprano y verás que no pasa nada. Esa noche intenté hacerle caso, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos recordaba los golpes en la puerta. Pasada la medianoche, por fin el sueño empezaba a vencerme y escuché algo. Era un murmullo. Venía de la sala. Abrí los ojos de inmediato y me quedé en silencio, tratando de escuchar mejor. Entonces volvió a oírse, esta vez mucho más claro. Era una voz grave, muy grave, que hablaba en un idioma que no entendía. No puedo describir bien cómo sonaba, solo sé que era una voz horrible, como si estuviera hecha para incomodar a quien la escuchara. Empecé a llorar del miedo. La voz seguía hablando en la sala, a pocos metros de la habitación. Y entonces ocurrió otra vez.
Los golpes en la puerta, la misma fuerza, el mismo sonido de la noche anterior. La voz en la sala y los golpes en la puerta al mismo tiempo me provocaron un terror que no sé explicar. No sé cuánto tiempo pasó. En algún momento todo se detuvo. La voz se cayó. La puerta dejó de sonar. Yo no me moví de la cama. Esperé hasta que amaneciera y escuché a mi familia levantarse para salir de la habitación. Cuando mi mamá me vio esa mañana estaba peor que el día anterior. Me abrazó de inmediato. Nunca voy a olvidar lo cálido que se sentía ese abrazo después de la noche que había pasado. Mientras me sostenía me dijo algo que todavía recuerdo. Mi amor, el diablo anda suelto porque Jesús está muerto y vino a molestarte. Yo no le había contado nada de lo que pasó esa segunda madrugada. No dije nada. Solo la abracé y me puse a llorar otra vez. Durante las noches siguientes dormí con ella. No regresé a mi habitación hasta que terminó la Pascua. Incluso durmiendo a su lado me costaba estar tranquila. A veces soñaba que caía en un pozo o que alguien me arrastraba hacia un bosque oscuro. Una figura negra, alta y muy fuerte. Y en esos sueños siempre volví a escuchar aquella voz. La misma voz que habló en la sala aquella madrugada de Viernes Santo. Mi querida comunidad, mi amada comunidad, gracias por seguir escuchando. Cuéntenos por favor en los comentarios si en estos días van a tener la oportunidad de salir, de viajar, a dónde van a ir, si van a tomar carretera, y si no, ojalá que al menos tengan oportunidad de descansar, aunque sea un poquito. Yo sé que hay mucha gente católica en nuestra audiencia y es un tiempo de reflexión muy importante y de hecho puede aprovecharse para todos. Alguna vez una persona muy sabia me dijo que lo que para muchos es Dios, esa figura en la que creemos, para otros es el universo, es la tierra, es el amor, es el tener un sentido en la vida, una certeza de que lo que vivimos, lo bueno y lo malo, tiene una razón de ser. Y creo que no está mal buscar eso, sea lo que sea, para cada quien, si pueden hacerlo. Conecten con ese lado espiritual dentro de ustedes si alguna vez tienen oportunidad, porque mucha gente lo busca en momentos difíciles, pero me decía esta misma persona que tenemos que aprender a reconocer esa luz, la de Dios, sea lo que sea para ti, aun cuando no hay oscuridad. Y con esto no les estoy diciendo que crean en algo en específico o en alguna deidad, hasta la meditación puede servirles. Solo digo que a lo mejor es un buen momento. En fin, me encantaría platicar de estos temas profundos del universo con ustedes, pero venimos a escuchar historias de terror, ¿verdad? Así que continuamos con más historias esta noche. Hola, Uriel. Me llamo Valerie. Te voy a contar algo que me pasó el año pasado en Semana Santa. Fui a visitar a mi familia a un pueblo de Ahome, en Sinaloa. Ya tenía casi 3 años sin ir, así que todo se sentía medio distinto, como cuando vuelves a un lugar que conoces bien, pero al mismo tiempo ya no estás acostumbrado a él. Esa tarde de Jueves Santo quedé con un amigo para salir un rato. Me dijo que había un lugar de snacks en la villa de Ahome que estaba bueno, así que nos fuimos para allá. Quedaba como a 20 minutos del pueblo. Llegamos todavía con algo de gente en la calle. Pedimos comida, unas papas y unas bebidas, y nos quedamos ahí un buen rato platicando. Nos pusimos al día con todo lo que había pasado en esos años. Quién se había ido a trabajar a otro lado, quién había regresado, los chismes nuevos del pueblo, todo eso que siempre termina saliendo cuando te encuentras con alguien después de mucho tiempo. El ambiente estaba de hecho muy tranquilo, de lo más normal, absolutamente nada raro. Hasta que decidimos regresar. Eran casi las 11:45 de la noche cuando salimos de ahí.
A esa hora ya no quedaba casi nadie en la calle, y en cuanto tomamos la carretera se sintió el cambio. No había alumbrado y la oscuridad era bastante profunda, de esas en las que apenas alcanzas a ver el camino que iluminan los faros del carro. A los lados había puro monte, árboles bajos, tierra y ese olor húmedo que queda en el aire cuando la noche ya está bien avanzada. Íbamos manejando sin problema, hablando todavía de algunas cosas cuando al acercarnos a una curva, antes de llegar a un río, vimos algo adelante. Primero pareció una sombra moviéndose en medio de la carretera. Mi amigo se sacó de onda y bajó un poco la velocidad, y entonces lo distinguimos mejor. Era un hombre montado en un caballo que estaba cruzando lentamente el camino. Y bueno, al principio no nos pareció tan raro. Pensamos que podía ser algún ranchero que regresaba a su casa o alguien que había estado tomando en algún lado y andaba regresando por ese camino. En esos lugares todavía se ven muchos caballos, así que tampoco fue algo que nos alarmara de inmediato. Aún así le pedí a mi amigo que redujera más la velocidad para pasar con cuidado. Nos fuimos acercando poco a poco hasta que el carro quedó casi a su lado. Fue ahí cuando lo vimos bien. Y ahí fue cuando todo empezó a sentirse mal. Lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos. No eran ojos normales. Brillaban en la oscuridad de una forma muy extraña, como cuando los faros del carro iluminan los ojos de un animal en el monte y reflejan la luz. Era ese tipo de brillo fijo, intenso, pero pequeño también. No resplandecían. Era un extraño brillo adentro de los ojos. Intenté verle bien la cara para entender qué estaba pasando, pero no se distinguían facciones. Era como si su cabeza entera estuviera cubierta por algo, como una tela oscura que caía hacia los lados. No se veían rasgos, ni boca, ni nariz, solo esa silueta y esos ojos. Pasamos junto a él sin decir nada. En ese momento ninguno de los dos comentó ni una palabra, pero los dos nos quedamos mirando hacia adelante en silencio, como tratando de procesar lo que acabábamos de ver. Avanzamos unos metros más y entonces miré por el espejo retrovisor. Y ahí seguía. Los ojos brillaban todavía en la oscuridad detrás de nosotros. Pensé que en unos segundos lo perderíamos de vista, porque el carro ya había avanzado bastante, pero no ocurrió. Esa cosa seguía ahí, exactamente igual. No parecía más pequeño ni más lejos. Era como si la distancia no cambiara, como si se hubiera pegado a nosotros. Miré otra vez atrás unos segundos después, y seguía ahí. No importaba cuánto avanzábamos, ni qué tan rápido acelerara, no se quedaba atrás. En ese momento, comunidad, el ambiente dentro del carro cambió por completo. El aire se sentía denso, se sentía en la nariz, incómodo. Nadie decía nada, solo se escuchaba el motor acelerando. Un poco más adelante vimos algo, una luz. Pasamos junto a un pequeño altar que estaba a la orilla de la carretera. La gente de allá lo va a reconocer. Tenía imágenes de santos, algunas veladoras encendidas y flores ya medio secas alrededor. Ninguno de los dos somos personas exactamente devotas, pero en ese momento ver ese altar nos dio una sensación extraña de alivio, como si por un instante el miedo se hubiera calmado, como si hubiéramos encontrado ayuda. Volví a mirar el retrovisor y ya no había nada. El caballo ya no estaba. El jinete, gracias a Dios, tampoco. La carretera detrás de nosotros estaba completamente vacía. Aún así, la sensación no desapareció, sobre todo cuando nos alejamos. Seguimos avanzando hasta llegar al río y ahí todo estaba todavía más oscuro. El sonido del agua se escuchaba a lo lejos y el camino ya parecía hasta más solitario que antes. Por un momento tuve la sensación, el miedo,
de que esa figura volviera a aparecer en cualquier momento, en cualquier parte del camino, como si ese lugar le perteneciera o como si nos estuviera observando desde algún punto del monte. Pero ya no volvió a aparecerse. Después de cruzar el río, intenté romper la tensión haciendo una broma. Le dije a mi amigo que seguro habíamos visto un fantasma y que ojalá que no se nos volviera a aparecer más adelante, enfrente del carro. Pensé que se iba a reír, pero no lo hizo. Siguió manejando igual de serio, y fue ahí cuando por fin empezamos a hablar de lo que habíamos visto. Coincidimos en lo mismo. No tenía una explicación normal. No podía ser algo real. Ninguno de los dos había visto algo así antes, y los dos recordábamos exactamente lo mismo. Especialmente esos ojos. Esos malditos ojos brillando en la oscuridad. Los dos sentíamos que se clavaban directamente en nosotros. Cuando llegamos al pueblo, cada quien se fue a su casa. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Y hasta hoy seguimos recordándolo igual, como si hubiera pasado ayer. Desde entonces entendí algo que muchas veces había escuchado decir a la gente en esas fechas, pero que nunca había tomado demasiado en serio. Que en Semana Santa es mejor no salir de noche. Gracias por escucharnos, comunidad. Esperamos que disfruten esta Semana Santa, sus vacaciones si las tienen, sus días de descanso y sobre todo que disfruten lo que viene para Relatos. Pongan mucha atención. Descansen, no tengan pesadillas. Hasta el próximo episodio. Te vas a ir con nosotros a pesar de